Como sabemos, hoy tenemos a la compañera Laura Becerra Pozos. Ella es mexicana, con una amplia experiencia en tema de acción política, de incidencia. Es antropóloga social y maestra en planeación y desarrollo. Actualmente es directora ejecutiva de la Asociación Civil DECA, Equipo Puebla de México, y presidenta de Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña. También es coordinadora de la subregión de Centroamérica y México, CAMEX, de la Alianza Global de OSC, de la OED, copresidenta del Comité de Seguimiento y Evaluación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible del Gobierno de México, y es autora de diversos artículos y coautora de libros y ponencias sobre sociedad civil, participación ciudadana, incidencia en política pública, el entorno propicio y fomento de las OSC, la cooperación internacional, la Agenda 2030, entre otras. Así es que, Laura, bienvenida. Como sabes, este es el grupo, la familia que estamos impulsando este curso, así que te dejamos el tiempo para que puedas desarrollar tu presentación. Las preguntas las haremos hasta el final de la presentación, ya en una segunda parte de la jornada de trabajo. Bienvenida, Laura. Gracias, Henry Morales, pues querido amigo de muchos años además. Agradezco la posibilidad que se me da en este espacio para poder compartir con ustedes pues los muchos años que tengo dando seguimiento a la agenda desde antes que esta fuese aprobada en Naciones Unidas, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Le decía yo a Henry que en esa presentación que me ha hecho favor de hacer, yo quiero simplemente agregar que la presentación de hoy, el documento que les van a compartir, es producto, digamos, de eso, de todos estos años desde que la agenda se empezó a debatir hasta que se aprobó, y han ocurrido, ya han pasado 5 años de su aprobación. Yo no he dejado Comisión Civil como por mi organización y como parte de la OED también, y vinculaciones de América Latina, de dar seguimiento a la agenda tanto a nivel de país, en mi país, como a nivel de América Latina y el Caribe. Desde que se aprobó la agenda a los 2 años de que se aprobó, las organizaciones de sociedad civil que participamos en los foros de revisión de la agenda desde la CEPAL, tuvimos oportunidad de generar un mecanismo de participación de organizaciones de sociedad civil, y por lo tanto la segunda parte de mi presentación, la que se refiere digamos, a los desafíos y a las recomendaciones, está integrada con base en el trabajo de una cuarentena de organizaciones que a su vez trabajan con otras organizaciones, y que hemos ido generando una serie de propuestas, una agenda al final de cuentas, la perspectiva de la sociedad civil sobre la Agenda 2030. Por lo tanto, lo que vamos a compartir con ustedes proviene sobre todo de lo que las organizaciones de sociedad civil hemos revisado, debatido y evaluado. También retomamos mucho de lo que CEPAL ha aportado a este proceso de implementación de la agenda. Así que, bueno, quería decirles que es desde ahí que hemos armado esta presentación, considerando todos estos aportes de muchas organizaciones de toda América Latina. Estoy lista entonces para que me hagan favor. Disculpen que no voy a yo poner mi presentación, necesito apoyo. La tecnología me ha rebasado. Ya voy a aprender, lo prometo, Henry. Entonces, pues me van a ayudar con la presentación que les voy a hacer. Eso, la agenda, el título es la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, así que vamos a hacer una introducción. Pasamos a la que viene, por favor. En esta introducción, pues, digamos, concentramos lo que significa la Agenda 2030, que se asume en Naciones Unidas en el 2015,
y que desde nuestra perspectiva de muchas organizaciones y también de muchos gobiernos tiene una gran relevancia porque fija un horizonte, digamos, para avanzar en el desarrollo. Ya vamos a ver en más adelante por qué es importante esta agenda en el aporte, digamos, de una perspectiva o una visión de desarrollo distinta a la, digamos, neoliberal, que ha sido, digamos, la otra visión con la que los gobiernos trabajan. En esa perspectiva, la agenda tiene esta perspectiva de sustentabilidad, una visión holística, es decir, que incorpora derechos humanos, igualdad de género, y que, digamos, ubica como un referente principal a los gobiernos que de manera consensada la aprobaron, y también hubo, digamos, desde las organizaciones de sociedad civil una participación y una generación de propuestas que fueron muchas de ellas incorporadas en la versión, digamos, final, sobre todo en la visión de la agenda más que en sus metas. La que sigue, por favor. Entonces, desde la Alianza de Organizaciones de Sociedad Civil, de la que somos parte como Equipo Pueblo, somos punto focal y también, como ya lo dijo Henry, somos parte también de la coordinación de esta alianza de organizaciones. Se ha relevado la agenda, siempre la agenda ha sido, digamos, un referente desde que se aprobó para la OED, y de hecho el plan estratégico de la OED tiene, digamos, esa perspectiva de dar seguimiento al avance de la agenda, y ha animado e impulsado la participación de organizaciones de la sociedad civil en su seguimiento. Este plan de la OED destaca que los progresos de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ustedes saben, son 17 objetivos los que integran la agenda, no serán posibles sin una sociedad civil plenamente comprometida. A lo largo de mi exposición vamos a estar insistiendo en eso, en por qué es importante que la sociedad civil tenga como referente la agenda, y no solo ello, sino también la suma como un horizonte, y en su caso de seguimiento, y haga propuestas o haga observaciones y evaluaciones de lo que ocurre o no ocurre con la agenda. Entonces, las alianzas y la participación de todas las personas son importantes para lograr estos compromisos, que muchos están enfocados, como lo vamos a ver más adelante, a reducir la pobreza, acabar con la desigualdad. Y bueno, las organizaciones como actoras independientes del desarrollo, esto es digamos, un aporte que hemos hecho desde la OED de defendernos, de ubicarnos como organizaciones de sociedad civil que somos parte del desarrollo, somos agentes del desarrollo, que tenemos derecho a participar en ello. La que sigue, por favor. Entonces, en lo que voy a conversar con ustedes esta mañana, está en estos apartados que les coloco ahí. Hacemos una mención de la ruta que siguió su concepción, la concepción de la agenda y la aprobación en Naciones Unidas. Ubicamos, digamos, el marco multilateral que tiene esta agenda, especialmente el papel de CEPAL, aunque obviamente también la ONU, pero para nuestra región CEPAL es el referente más cercano. La colocamos como un paradigma del desarrollo. Este es un debate que está vigente de si la Agenda de Desarrollo 2030 tiene un paradigma aceptable, o porque hay otros, como ustedes seguramente conocen, otros paradigmas de otras visiones, otras perspectivas de desarrollo. Exponemos las medidas para su revisión, o sea, lo que se ha acordado a nivel del sistema de Naciones Unidas para revisar y seguir la agenda, tanto en lo nacional como en lo regional y lo global. Hacemos una alusión del papel de la sociedad civil en su implementación, y que no solo se trata de que las organizaciones implementemos la agenda, sino como somos parte más bien de su progreso, y destacamos las principales demandas y recomendaciones que, como les di, de las organizaciones de la sociedad civil a nivel regional, que, como les decía hace rato, las hemos ido generando y construyendo durante varios años. Entonces, la ruta que siguió la agenda, hay una cumbre en septiembre de 2015, donde los países que conforman la ONU, los 193 países, adoptaron la agenda y la definen así como un plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad,
que también considera fortalecer la paz y el acceso a la justicia. Esto suena retórico, pero en realidad esto de las personas, del planeta y la prosperidad fue ampliamente debatido porque se consideraba eso, que era una visión, digamos, alternativa al desarrollo y por lo tanto tenía que incorporar estos, digamos, grandes componentes. Tiene estos 17 objetivos, 169 metas que la conforman, que son de un carácter integrado e indivisible, es decir, siempre se ha insistido, y por eso eso de la visión holística, de que los ODS no se pueden cumplir de manera separada y las metas que lo conforman tampoco. De hecho, en cada país, aquí hago como una nota de pie de página, cada país ha decidido si asume las 169 metas. Los 17 ODS obligados, pero en el caso de las metas, cada país ha ido definiendo cuáles son las metas que puede alcanzar dependiendo no solo de sus recursos, sino de los referentes que tiene para dar cuenta de lo que hace o de lo que no hace en cada uno de esos objetivos. Entonces, hemos reiterado mucho que se considere por parte de los gobiernos estas dimensiones que se han manejado por separado, y entonces la agenda hace, digamos, este planteamiento de una visión multidimensional, económica, social y ambiental, y con este enfoque transversal que ya les señalaba. La que sigue, por favor. Pues seguimos con la ruta de la aprobación de la agenda. El debate realmente duró 5 años, si consideramos el mandato que recibió el secretario de la ONU en el 2010 para formular recomendaciones. Estaba en el referente de esta, digamos, intención de revisar, digamos, lo que habían sido los ODM, los que conocimos como Objetivos del Milenio, y objetivos que tenían muchas limitaciones en su planteamiento, pero además porque esos ODM estaban pensados solo para los países pobres o poco desarrollados. Entonces hay un planteamiento de no solo de ubicar las limitaciones de los objetivos del milenio, sino de tener realmente una visión de desarrollo. Entonces se forma un equipo que está ahí mencionado, esos referentes y otros que no están aquí, en el documento que les van a compartir está explicado con más detalle, digamos, lo que significó este equipo de trabajo que se le llamó post-2015, y donde les decía a ustedes, en este proceso, ya cuando el debate se bautiza como el desarrollo post-2015, las participaciones de gobiernos y de sociedad civil fueron muy activas en cuanto a aportar justamente las visiones transversales de género, de igualdad, etcétera. Sí, gracias. Entonces, para muchos gobernantes de la región de América Latina y el Caribe, y para muchas organizaciones de sociedad civil, la agenda se constituye en un compromiso trascendente que, reiteramos, es el resultado de un diálogo incluyente, constructivo y transparente que le pone nuevos desafíos al multilateralismo. Es decir, sí es un hecho que hubo un debate incluyente y que hubo, digamos, una participación de distintos actores, no solo los gobiernos y la sociedad civil, sino también del sector privado, de la academia y otros actores. Bueno, este equipo de tareas que ya les mencioné, tiene un informe que se llama El futuro que queremos para todos, que es, digamos, como ahora sí que el punto de partida donde se afirma el reto principal de la nueva agenda de desarrollo que se conformaría en la Agenda 2030. La que sigue, por favor. Entonces, esta agenda tiene esa virtud de tener un carácter universal, o sea, todos los países, independientemente de su estatus o de su desarrollo, digamos, de su grado o nivel de desarrollo, asumieron la agenda, entonces obliga a todos los países, aunque no tiene un carácter vinculante. Después vamos a platicar más qué significa eso, pero bueno, independientemente, como digo, del estatus de los países, se asume esta agenda con su carácter universal, y los ODM, digamos, que se habían acordado son, digamos, pues ya puestos en otro lugar, porque
los ODM solo implicaban a los países pobres y en el caso de la agenda implica a todos los países. Entonces, este proceso fue el que antecedió la aprobación de la Agenda 2030 y que ilustra, digamos, esto, la evolución positiva, decimos nosotros, que tuvo ese debate histórico entre los gobiernos sobre lo que significa, digamos, lo que tendría que implicar un nuevo paradigma del desarrollo. La que sigue, por favor. Bueno, en resumen, esta deliberación sobre el nuevo marco fue un proceso en el que participaron los estados, como ya les dije, miembros de la ONU, sino también otros actores interesados en su conformación, incluyendo las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas, todas, la sociedad civil y el sector privado. Bien, ahí seguimos. Entonces, esa es, digamos, en breve, la importancia que tiene el que conozcamos la ruta, no es solo una cuestión histórica, sino de darnos cuenta de cómo se construyó y por qué significa un progreso o un avance. Entonces, la perspectiva multilateral decimos que es clave en el progreso de la Agenda 2030. El documento oficial de esta agenda señala que la implementación de esta amplia y ambiciosa nueva agenda requiere de una alianza mundial con la que estamos plenamente comprometidos. Esta es una cita textual. La alianza trabajará con espíritu de solidaridad mundial, en particular con los más pobres y con las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Digamos que se ha puesto el acento en esto de, por supuesto, de que la agenda se enfoque sobre todo en las personas, en la pobreza, digamos, y en la vulnerabilidad, pero en realidad los 17 ODS tienen, digamos, una perspectiva tan amplia que también debe considerar, digamos, a otros grupos de población que no necesariamente estén en el extrema pobreza, sino justamente porque tiene esa perspectiva de derechos humanos, la agenda, y entonces, pues los derechos humanos son para todas las personas. Bueno, en particular en América Latina se cuenta con esta instancia que ya les comenté, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, cuya perspectiva holística y multidisciplinaria le ha permitido aportar, digamos, respuestas y propuestas de política pública durante todos estos años, considerando los desafíos que plantean los 17 objetivos y sus metas en cada país. Insistir pues en que sí, la CEPAL ha producido no solo los foros en los que hemos participado, un foro cada año en donde se hace una revisión de la agenda, sino si ustedes se meten en la página van a encontrar que desde que se aprobó la agenda habrá una veintena por lo menos de documentos específicos y generales que no solamente son de diagnóstico, sino también de propuestas de política pública en lo económico, en lo social, etcétera. Así que sí hay ahí materia de donde cortar para guiar el cumplimiento de la agenda. La que sigue, por favor. Entonces, en el pasado cuarto foro, como les decía, cada año la CEPAL organiza un foro para dar seguimiento al cumplimiento de la agenda, en donde siempre ha habido participación de sociedad civil, como ocurre en otros espacios multilaterales. La mayoría de ellos ya siempre programan, prevén, reconocen a sociedad civil y generan un espacio de un día para que las organizaciones se posicionen, hagan pronunciamientos y hagan propuestas, en todo caso, observaciones a lo que va ocurriendo con la agenda. Entonces, en este cuarto foro, la CEPAL nos dice que la estrategia para una década de acción debe de ser realista, es decir, nos quedan 10 años para cumplir con la agenda y que se debe de apoyar en los avances y reconocer los problemas de la implementación. Y bueno, la propia CEPAL, y no solo la CEPAL, sino también muchos gobiernos y particularmente la sociedad civil, ya hemos ubicado en estos años pues que hay rezagos, ¿verdad? Y que el progreso, el ritmo de cumplimiento de la agenda va lento, incluso antes de la pandemia, pero después de la pandemia, pues todavía es más evidente que hay muchas metas, ahí dice que 2/3 de las metas serán inalcanzables, lo dice la propia CEPAL, y si no cambiamos sustancialmente el modelo de desarrollo, mucho CEPAL y nosotras, las organizaciones, hemos insistido en eso, en esa condición.
la condición de cambiar el modelo, revisarlo, cambiarlo. La que sigue, por favor. Entonces, en esto que se llama el paradigma del desarrollo de la Agenda 2030, en el documento que preparamos, les decía yo hace rato que, bueno, no es el único paradigma del desarrollo. Ustedes seguro conocen otros, digamos, esfuerzos de propuesta sobre cómo alcanzar el desarrollo, pero nosotros aquí estamos apelando o defendiendo que la Agenda 2030 sí tiene un paradigma, o sí es un paradigma para el desarrollo. Decimos que es un instrumento que para la gobernanza global, regional, nacional y local de los procesos de desarrollo, que reconoce y busca poner de relieve las interdependencias entre las diferentes dimensiones, las que ya dijimos que tiene la agenda, la social, económica y medioambiental, porque justamente los gobiernos, cuando dan cuenta de sus avances, no revelan que no están teniendo esta posibilidad de lo multidimensional de la agenda, y entonces hablan de los proyectos sociales, de las políticas económicas, de lo que están haciendo o no en torno al ambiente, pero no hay esa perspectiva, digamos, integral, digamos, de la agenda. Entonces decimos que la agenda es, además del pilar democrático de un buen gobierno, al tiempo que construye una cierta institucionalidad global para el seguimiento y revisión de su implementación, con esa naturaleza multiactor y multinivel, es decir, que siempre se insiste en la participación de todos los actores, no solo los gubernamentales, sino también los no gubernamentales, donde entran pues no solo las OSC, sino otros actores, incluyendo el sector privado mismo. La Agenda 2030 se puede considerar un modelo de desarrollo alternativo, decimos, en la medida en que se trata de una hoja de ruta que busca concretizar el concepto de desarrollo sostenible en las representaciones mentales de los actores políticos, sociales, además de establecer una narrativa sobre una praxis de desarrollo sostenible en el marco de las políticas públicas. Digamos, eso si leemos los documentos, el documento de la agenda, encontraremos todos estos planteamientos. La que sigue, por favor. Entonces, más allá de esa multiplicidad de maneras en que se puede interpretar, es evidente que la concepción de desarrollo promovida por la Agenda 2030, como ya les dijimos, se distancia, si es diferente, digamos, a la concepción neoliberal, en la que el crecimiento económico es visto como la condición necesaria y suficiente para el desarrollo, y no es el caso de la Agenda 2030. La agenda no ubica, digamos, el crecimiento económico, es decir, el PIB no sería un referente para medir el avance de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, la Agenda 2030 y sus objetivos representan uno de los principales esfuerzos de la comunidad internacional para establecer un instrumento de pilotaje de acción pública y privada, es decir, es la agenda en tanto que tiene espacios, mecanismos, decisión de formatos de cómo seguir la agenda y desde dónde seguir la agenda. El foro de CEPAL que se hace cada año, así como el foro político de alto nivel de Naciones Unidas, son, digamos, diseñados o fueron diseñados justamente para que los países den cuenta del cumplimiento de la agenda. Entonces, sí hay, digamos, esta preocupación de asegurar que hubiera, digamos, mecanismos, espacios y decisiones para dar cuenta de lo que los gobiernos están haciendo o no están haciendo. La que sigue, por favor. Seguimos hablando de por qué la agenda es un paradigma del desarrollo. La puesta en marcha de un modelo o de una estrategia alternativa de desarrollo no es un tema técnico, lo hemos, es sobre todo político, y lo hemos insistido. Tuvimos oportunidad de participar en el cuarto foro apenas en abril, e insistimos mucho en esto de que también se trata de que haya voluntad política de los gobiernos, que haya voluntad de diálogo para alcanzar consensos sociales que permitan eso, acabar con los dogmas, desmontar las estructuras del neoliberalismo y construir nuevas propuestas basadas en la dimensión ética. Esta es una cita. Perdónenme. Te hablo en un rato. Perdón. Entonces, esta es una cita de un economista mexicano, por cierto,
pero nos parece muy relevante insistir en que esta decisión de modificar y todo lo que implica modificar el modelo de desarrollo, pues es una decisión sobre todo de carácter político. La mayor parte de los gobiernos de la región, decimos, no han modificado sus modelos hasta donde nosotros alcanzamos a ver, y eso es lo que nos dicen las organizaciones de amigas de los otros países, lo que es un obstáculo realmente para el progreso de los objetivos en esta perspectiva de la que ya hemos hablado, en donde la igualdad de género y los derechos humanos tendrían que ser transversales. Entonces no hay planes nacionales de desarrollo que dicen que están alineados a la agenda. Mismo gobierno mexicano dice que alineó su plan a la agenda y no es así, tiene un anexo con los ODS, así que seguimos en ese desafío de que la agenda sea cumplida desde otra perspectiva. La que sigue, por favor. Entonces, hemos constatado en estos espacios multilaterales que ya les mencionaba, particularmente los foros políticos de alto nivel que organiza la ONU y los foros de desarrollo que organiza la CEPAL, donde los estados se comprometieron a cumplir la agenda. Los gobiernos suelen presentar eso, sus programas sociales, las ayudas emergentes, las subvenciones, como indicadores de cumplimiento de los ODS de la agenda, lo cual desde nuestra perspectiva está lejos de ser una realidad. Son simplemente informes de la política social o de la política económica, pero no necesariamente significa que están cumpliendo con la agenda. Y lo que ya les había dicho, los planes de desarrollo y los presupuestos de nuestros países no necesariamente se han alineado a la agenda y no cumplen con esto que ya dijimos, con esta perspectiva transversal de género, derechos, y mucho menos parten de este horizonte de la sustentabilidad. La que sigue, por favor. Entonces, esta revisión nacional global, que es otro de los apartados que colocamos en nuestra presentación, es para justamente darles cuenta de lo que ya decía hace rato, de que está previsto los mecanismos o los espacios para dar cuenta de lo que va pasando con el cumplimiento de la agenda. La ONU pidió aumentar el máximo compromiso con la transparencia en los asuntos públicos, el intercambio de información, la vigilancia participativa, el principio de los datos abiertos, respetando, digamos, la privacidad. Y se indica que los gobiernos son los principales responsables de realizar en el plano nacional, en lo regional y mundial, el seguimiento y examen, así se llama, examen o informe, de los progresos conseguidos para el cumplimiento de los objetivos y de las metas. Y está este foro político de alto nivel que ya les mencioné, bajo los auspicios de la Asamblea General de la ONU, que desempeña un papel, digamos, central en la supervisión de ese proceso de seguimiento y de examen. Creo que eso no lo puse en la presentación que hice. En estos años, los gobiernos tienen la opción de presentar lo que ellos llaman reportes nacionales voluntarios o informes nacionales voluntarios, y muchos países han presentado 1, 2 y hasta 3 informes voluntarios en este foro político de alto nivel, y quizás más de 40 países han hecho este ejercicio. Obviamente estos informes nacionales voluntarios o reportes nacionales voluntarios no tienen un formato obligado, normalmente se construyen con el Ejecutivo, con el Legislativo, eventualmente se ponen a consulta de las organizaciones de la sociedad civil, en algunos países sí y en otros no, pero digamos que sí son muy desiguales, y si leyéramos algún balance de gente que ha dado, compañeros y compañeras que han dado seguimiento a los informes nacionales voluntarios, pues encontraríamos que hay una gran desigualdad y que no necesariamente cumplirían con un informe cabal de lo que están haciendo y de las vicisitudes que tienen para cumplir la agenda. La que sigue, por favor. Bueno, el compromiso asumido de participar plenamente en la realización de esos exámenes periódicos e inclusivos de los progresos conseguidos a nivel subnacional. Como decía, siempre, esta idea de los inclusivos es que los actores, no solo gubernamentales, sino los no gubernamentales, sean parte, digamos,
de estos informes periódicos. En este ejercicio de revisión hemos defendido la participación siempre de la sociedad civil en el monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible y el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación como un componente central de esta implementación de la agenda, ya que la regulación y el monitoreo ciudadano de las políticas y de los servicios pueden contribuir a una implementación más inclusiva. Aquí quizá las organizaciones civiles que nos están escuchando y otras que no nos están escuchando dirían, bueno, ¿cómo hacemos para hacer ese monitoreo y seguimiento? Y sí, a veces tenemos ubicada la, digamos, la importancia y relevancia de dar seguimiento al cumplimiento de la agenda o de los ODS, y muchas organizaciones, dependiendo de sus ejes temáticos, de sus misiones y de sus estrategias, no solo se han ocupado de tener proyectos en donde se contribuye al cumplimiento de algunos de los ODS, sino también en otro sentido de evaluar, de dar seguimiento a las políticas y programas de gobierno para ubicar si algunos ODS que han priorizado está, digamos, cumpliéndose o si se está cumpliendo parcialmente o si se está cumpliendo aparentemente, pero con una perspectiva que no es la perspectiva de la Agenda 2030. En fin, la participación y papel de la sociedad civil en la implementación de la agenda. Bueno, nosotros hacemos un referente, siempre hacemos los referentes de lo que el marco internacional, el marco regional o los marcos nacionales nos ofrecen en términos de reconocimiento de nuestro derecho a participar, no solo en esta Agenda 2030, sino en general a participar, digamos, en todos los ámbitos que nos interesan. Entonces, está ahí esta mención de la Carta de las Naciones Unidas y donde implica que esto, que el cumplimiento de la agenda no es solamente exclusivo de los gobiernos, sino también de la ciudadanía, de los pueblos. Las organizaciones de la sociedad civil representan una amplia gama de conocimientos especializados, perspectivas, experiencias, y desempeñan un papel valioso a la hora de aportar conocimientos para fortalecer la base de la formulación de políticas. Esta es una manera de participar de la sociedad civil, aportando conocimientos. Otras, como ya les dije, es implementando proyectos. La que sigue, por favor. Bueno, en esta idea de rescatar lo que se ha escrito o se ha promovido o impulsado para que la sociedad civil sea reconocida, está este llamado, digamos, de acción de Belgrado, que particularmente la OED lo reivindica y lo retoma también en sus planteamientos, que se lanzó en abril de 2019. Se los recomiendo porque no es solamente un documento de posicionamiento, sino es toda una reflexión que defiende eso, las voces de los pueblos para un mundo justo, sostenible, que pide revertir el cierre de los espacios cívicos para la sociedad civil, así como detener los ataques contra defensoras de los derechos humanos y el debilitamiento en la participación democrática ante esta creciente, digamos, represión y violencia en prácticamente todos los países de la región. Ustedes van a ver que voy a repetir muchas veces este asunto, problema real en muchos países de América Latina, este fenómeno del cierre de espacios cívicos que tiene distintas expresiones según el gobierno de que se trate, pero digamos que ya antes del 2019, pero digamos que en los últimos años es que estamos ubicando que aún gobiernos democráticos, entre comillas o sin comillas, están haciendo de lado o no generando posibilidad de participación o creando, digamos, obstáculos, llegando incluso a la represión, ¿no? O a prohibir la integración de organizaciones de sociedad civil, y por lo tanto sí es un fenómeno que afecta, digamos, la participación de nosotras como organizaciones. La que sigue, por favor. Entonces, les decía yo a ustedes que desde la CEPAL, desde el primer foro, las organizaciones de la sociedad civil, que llegamos, ya no me acuerdo, muchísimas, éramos como más de 500, ahí de manera presencial, empezamos a decir que no solo necesitábamos posicionarnos ese día respecto a la agenda, sino tener
mecanismos formales que nos aseguraran una participación de calidad más efectiva, ¿no? Entonces, la sociedad civil hemos insistido que representa un avance cualitativo, este mecanismo que se formalizó realmente en el 2018, pero que no ha sido suficiente para asegurar el diálogo gobierno-sociedad civil, es decir, aseguraron espacios de diálogo en el foro de CEPAL, está bien, pero lo que necesitamos es que de ahí ocurran cosas a nivel de nuestros países y que los gobiernos se sensibilicen y reconozcan a las organizaciones de la sociedad civil con su derecho a participar, y por lo tanto este mecanismo tiene como su fin último eso, no solo dialogar en un día o en 2 días de foro, sino que los gobiernos vayan, digamos, generando también a nivel de país mecanismos formales. Entonces, una propuesta del mecanismo es que los foros regionales también sean un espacio para la preparación de las revisiones nacionales voluntarias. Les decía a ustedes que estas revisiones nacionales voluntarias o informes nacionales voluntarios, en cada país se decide que el gobierno se involucra y en qué grado involucra a las organizaciones de la sociedad civil. En el caso mexicano, por ejemplo, una vez que se integra el informe, se circula entre un núcleo de organizaciones de sociedad civil que eventualmente pueden opinar, sugerir, ¿no? Matizar, etcétera, lo que ese informe dice, o hacer informes alternativos, que eso ya no tiene que ver con lo que hemos demandado desde el mecanismo, pero también hay ejercicios muy relevantes en muchos países de informes luz o informes alternativos que no necesariamente comparten lo que los gobiernos luego van y dicen en esas revisiones nacionales voluntarias, y por lo tanto se hace ese otro ejercicio. Entonces, una manera de influir es, si somos consultados en estos reportes, dar cuenta de lo que pensamos, y otra que no es antitética es generar informes alternativos o informe luz, como les hemos llamado. En el caso de Brasil hay un conjunto de organizaciones que tienen una experiencia muy interesante de informes alternativos. La que sigue, por favor. Entonces, seguimos con la participación y el papel de la sociedad civil en el marco de la agenda. Los progresos transformadores de los ODS no serán posibles, insistimos, en una sociedad civil plenamente comprometida, pero igualmente reconocida. O sea, porque puede estar comprometida, pero si no está reconocida en los procesos de desarrollo y no está reconocida por los gobiernos, pues entonces sus posibilidades de actuación y de acción y de incidencia son muy acotadas o incluso limitadas o impedidas. Es un hecho que en muchos países de la región hay un creciente intencionado, como ya les decía hace rato, de cierre de espacios cívicos que tienen diversas implicaciones contrarias a lo que hemos llamado desde la OED en particular y luego desde otros espacios, lo que consideramos un entorno propicio o un ambiente habilitante para las organizaciones de la sociedad civil, que este entorno propicio tiene todo un contenido que ahora no lo colocamos aquí muy explícitamente, pero que tiene que ver con marcos regulatorios y en el reconocimiento de nuestros derechos de asociación y de expresión. Hemos tenido que regresar a defender estos derechos a partir de esta decisión de cerrar los espacios de sociedad civil. Entonces tenemos que volver a decir, hey, Naciones Unidas dice que tenemos derecho a asociarnos, a expresarnos, a participar. Y aquí lo referimos pues a la implementación de la agenda. Es fundamental por ello el reconocimiento y apoyo sustantivo para un ambiente habilitante que implica una dimensión jurídica, legal, regulatoria, también una de sustentabilidad, otra del ámbito político para el diálogo, la interacción con gobiernos y otras dimensiones, digamos, de este entorno favorable, que también es la cultural, cómo nos mira, digamos, la sociedad civil y cómo miramos nosotros a la sociedad en general. La que sigue, por favor. Entonces entramos en esta parte que es la de las exigencias y demandas de acción de las organizaciones. Les reitero a ustedes que hemos armado este apartadito
último de nuestra presentación, conjuntando, revisando, reordenando lo que hemos declarado, presentado y demandado desde el mecanismo de participación de las organizaciones de sociedad civil, que les decía es un mecanismo amplio, amplio porque tiene representación de muchos ámbitos de trabajo y de prácticamente todos los países de América Latina. En esas declaraciones, posicionamientos, sobre todo lo más reciente, en donde también recuperamos algunas cuestiones y propuestas que la propia CEPAL ha hecho que nos parecen pertinentes y por eso las colocamos. Entonces partimos de que las políticas adoptadas por la mayoría de nuestros países no han favorecido el progreso de los ODS, más bien los han obstaculizado. Y por eso es urgente el cambio radical del que ya hablamos de hace rato y la puesta en marcha de un contrato social. Mucho se ha hablado esto desde distintos actores, esta idea del contrato en lógica de un nuevo paradigma del desarrollo que garantice la realización de los derechos humanos y la aceleración del cumplimiento de la agenda. Esta idea del contrato social se ha manejado a nivel regional, a nivel global, pero también a nivel nacional, ¿no? Es decir, también los países necesitamos tener un contrato social para que todos los actores que estamos viviendo en cada uno de nuestros países participemos en las decisiones de política pública. Es la oportunidad, decimos, para que los gobiernos, junto con la sociedad civil, impulsen los cambios necesarios para evitar el deterioro del planeta y reconozcan la protección de la vida, la garantía de los derechos humanos universales como políticas de Estado. Y bueno, coincidimos con la CEPAL, pero también nosotros lo hemos dicho de muchas maneras, las organizaciones de la sociedad civil, en que estos pactos nacionales y regionales incluyen, en primer lugar, una perspectiva de democracia. Y lo que decimos es que muchas veces cuando se habla de la Agenda 2030 o de su cumplimiento, no se considera que una condición fundamental es una vida democrática y que la democracia tendría que ser como el horizonte, digamos, de cualquier pacto o contrato social. La que sigue, por favor. Vamos a seguir entonces con las demandas y planteamientos de las organizaciones, asegurar los medios de implementación suficientes. Esto es algo que hemos dicho desde el primer año de que se aprobó la agenda, no solo para avanzar en la justicia fiscal, hay una serie de propuestas, por supuesto, en el marco del tema fiscal, diseñar presupuestos nacionales alineados a la agenda, pero también exigir la revisión de los compromisos de la cooperación eficaz al desarrollo, que no parece influir, y menos aún desde que apareció la pandemia COVID. Pero antes de la pandemia ya no tenemos transparencia, información suficiente de este, digamos, componente fundamental de la cooperación eficaz, que es además un compromiso aquí sí, de los países más ricos y desarrollados, y muchas veces se plantea que porque un país llegó al estatus de renta media, que es lo que ahora le dan a México y a muchos países de Centroamérica, y nos da un poco de risa, por no decir que coraje, que nos coloquen en ese estatus, pero al colocarnos así, entonces la cooperación supone que ya no, estos países no necesitamos de esta cooperación, y desde la OED, del espacio desde el que estamos hablando, es fundamental seguir insistiendo en esta cooperación para el desarrollo en el marco de la agenda. La cooperación eficaz al desarrollo sigue siendo esta piedra angular de las alianzas para el desarrollo, un activo público indispensable para nuestros países. Sin embargo, las tendencias actuales sugieren que las prioridades de cooperación para el desarrollo y la reducción de la pobreza están siendo erosionadas. Se reduce la ayuda oficial al desarrollo. Hay datos, digamos, que lo constatan. La que sigue, por favor. No te saltaste una, ¿no, verdad? Ya me... No, ok. Entonces decimos, en síntesis, que las organizaciones de los países de la región hemos planteado en estos años, pero particularmente lo ratificamos en este año
2021, cuando nos faltan menos de 10 años para que la agenda se cumpla. Acabar con las asimetrías, replantear la deuda externa y los mecanismos de eterno endeudamiento, erradicar la fuga de capitales en razón de eso, del endeudamiento de los países. Garantizar el ingreso ciudadano mínimo, fortalecer los sistemas públicos de salud y los de educación pública y generar políticas para erradicar la brecha tecnológica. Sobre esto del ingreso ciudadano mínimo hay otras muchas opciones, la renta universal, en fin, cada país lo maneja de manera diferente, pero se trata, digamos, de esta opción de tener, digamos, una política pública, sobre todo para la población en extrema pobreza, que en nuestros países es la mayoría. Poderes judiciales independientes como última garantía del Estado de Derecho, que hoy en general no se cumple. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Promover el trabajo decente, también sobre esto hay un gran desarrollo de qué significa, ¿no? El trabajo decente. Además hay otra manera de solicitarlo, pero bueno, en este espacio coincidimos en colocarlo como trabajo decente, sabiendo que este concepto ha sido cuestionado por nosotras mismas, así como políticas de protección social destinadas a evitar el desempleo, reducir la informalidad y precariedad laboral, así como el quiebre de las pequeñas y medianas empresas, y mecanismos para garantizar una renta mínima a la población más vulnerada. Y decimos que hay que decir la más vulnerada y no la más vulnerable, porque todas y todos coincidimos en que nuestras poblaciones han sido colocadas en situación de vulnerabilidad gracias a los modelos económicos y las malas decisiones de gobierno. Les diría yo también que en el marco de CEPAL hay un espacio que se llama Conferencia Regional, que también ocurre cada año, en donde el foco se coloca en lo social y por lo tanto en este año habrá una conferencia, una cuarta conferencia que pretende revisar qué pasa con la protección social en cada país y lo que las organizaciones de la sociedad civil han hecho en razón, digamos, de lo que implica la parte social de la Agenda 2030. Bueno, se pide un replanteo sociodemográfico ante el fenómeno de ciudades invivibles, que han arrasado con los hábitats naturales de los pueblos originarios y que han desalojado a quienes vivían en la ruralidad. La que sigue, por favor. América Latina, decimos, lo sabemos, está comprobado, es la región más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Por ello, la protección de estas personas defensoras de la tierra, periodistas, defensores de derechos humanos, es una exigencia ante la creciente criminalización, persecución, penalización y violación de los derechos fundamentales que se ejerce sobre estas personas defensoras y que se agudizó, digamos, en el contexto de la pandemia, paradójicamente o no paradójicamente, pero eso está ocurriendo. Se demandó por ello detener la violencia generalizada, principalmente, y están todos estos grupos que son los que están activos y representados, digamos, en este mecanismo del que yo soy parte, hacia la niñez, la adolescencia, juventudes, personas mayores, de todos estos grupos que están visibilizados y que tienen cada uno de ellos digamos, un conjunto de demandas y una agenda propia. Como les decía, en el mecanismo somos 20 grupos los que participamos y cada grupo representa a una región o a un grupo de interés o a un tema, a un problema. La que sigue, por favor. Entonces se pide también la ratificación de todos estos, digamos, convenciones, compromisos, acuerdos, instrumentos, que ni son todos los que están ahí, ahora sí como dicen, ¿no? Los que están ahí no son el conjunto, digamos, de los acuerdos que tendríamos que defender. En esta última foro, esto fue lo que se relevó, digamos, como lo más importante, lo que no significa que no estén planteados, digamos, y ponemos el acuerdo de Escazú en verdecito porque en este foro de CEPAL, prácticamente en este mes de abril, se aprobó este acuerdo de Escazú y entonces hubo, digamos,
mucho dicho respecto a lo que implica las virtudes, digamos, que tiene este acuerdo y todos los demás que están mencionados aquí en esta presentación. La que sigue, por favor. Promoción, protección, promoción, respeto a la y garantía de los derechos humanos a una vida libre de violencias, así como la sanción y cumplimiento efectivo de leyes y políticas que atiendan las necesidades de los grupos más vulnerables o vulnerados y aseguren la erradicación de cualquier tipo de violencia y o discriminación. Igual en las reflexiones que hicimos, por supuesto que estuvo muy presente esta violencia, digamos, esta violencia que se vive en nuestros países y que particularmente en el caso de, en el ámbito de la pandemia o en el periodo de la pandemia que aún no acaba, fue, digamos, muy evidente y denunciado la violencia ejercida hacia las mujeres y cuidadoras, como se les dice a las mujeres, que tuvieron que quedar más en casa, incluso renunciar a sus trabajos, sus empleos que, digamos, asalariados, para, digamos, atender a la familia y las necesidades de las personas que viven con ellas. Entonces, la violencia hacia las mujeres, la violencia doméstica, si le queremos decir así, se profundizó y también se denunció en este espacio. Entonces, también contener el avance de la influencia creciente de los fundamentalismos religiosos y de cualquier índole en los espacios públicos, incluyendo la salud y la educación, que niegan, digamos, las evidencias científicas que promueven las desigualdades, fomentan el odio y dificultan la implementación de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de derechos como la educación integral en sexualidad y otras que defienden la autonomía sexual y la emancipación. La que sigue, por favor. Tomar medidas para garantizar que los activistas y actores de la sociedad civil no corran riesgos por la información que brindan y denunciar públicamente a los estados que imponen restricciones a la participación de la sociedad civil. Aquí hay 2 o 3, digamos, exigencias que fueron retomadas también de Cívicus en un documento global que lanzó hace un poco antes de que empezara la pandemia, y recogimos algunas cosas que nos parecían también que son parte, digamos, de lo que nosotros estamos planteando. Las financiadoras tendrían que brindar apoyo específico a los grupos que realizan actividades de promoción en países con espacios cívicos amenazados o en riesgo de cerrarse. La que sigue, por favor. En un contexto entonces donde los gobiernos aún no han mostrado ser efectivos, como es como una suerte de colofón esto, para responder a los efectos negativos de la situación socioeconómica, sin apostar a un nuevo paradigma del desarrollo o sin diseñar o realmente decidirse a implementar un nuevo paradigma del desarrollo basado en la libertad y la democracia, la solidaridad, el desarrollo humano en armonía con nuestro planeta, el trabajo decente, la justicia social, la felicidad y el bienestar integral de todas y todos. Las OSS esperamos no solo ser escuchadas, hablamos de estos foros y de nuestros espacios nacionales, sino poder interactuar y ser parte, digamos, de los procesos articulados, todos estos que se dice que si los pactos sociales, que si los contratos sociales, en esta interacción virtuosa, como le llamó Alicia Bárcena el día del foro, como lo propone CEPAL, para lograr un desarrollo sostenible. Y tenemos que para la CEPAL el objetivo de priorizar a los más pobres, a las personas más pobres y vulneradas, para no dejar a nadie atrás, solo podría cumplirse y coloca, digamos, estos componentes, la solidaridad internacional en la distribución de las vacunas, que también fue, por supuesto, en el último foro, ultra mencionado, sobre todo de muchos países más pobres y particularmente del Caribe, que pues denunciaron que están muy lejos de contar con una opción de vacunación. Los avances en la integración regional, la movilización de recursos para financiar los objetivos de desarrollo sostenible, la mejor implementación nacional y local de la Agenda 2030, el fortalecimiento de las instituciones y la resolución de problemas mediante la cooperación internacional y el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología.
La que sigue, por favor. Entonces, la situación que enfrenta nuestra región, decimos, coincidimos, es de altísima gravedad e indica que las recomendaciones de la sociedad civil, las que hemos hecho durante varios años, no han sido escuchadas, bueno, han sido escuchadas pero no asumidas, por lo que en este cuarto foro presentamos nuestras denuncias, nuestros diagnósticos y demandas que incluyen los diálogos nacionales entre sociedad y gobierno, gobierno y sociedad, que eso es algo que esperamos que CEPAL favorezca. No puede obligar a los gobiernos, pero sí puede favorecer, inducir a que los gobiernos tengan, digamos, una relación de calidad con sus sociedades. Un diálogo horizontal y transparente desde el espacio privilegiado que es la CEPAL, pero también para favorecerlo en los ámbitos nacionales a partir de mecanismos formalizados, o sea, mecanismos formalizados para el seguimiento de la agenda, que en muchos países los hemos demandado y en algunos lo hemos logrado y en otros no, con opciones de interlocución para realmente incidir en la política o en lo público, ¿no? Y fundamentalmente contener el cierre de espacios cívicos, que ya lo hemos insistido, como expresión de voluntad de los gobiernos nacionales para asegurar ese entorno propicio que para nosotras las organizaciones que hemos defendido desde hace varios años. Y me parece que estoy terminando, creo, sí, en efecto. Pues muchas gracias, espero haber sido clara y ya espero que Henry me haga favor de comentar si hay alguna, digamos, comentario o pregunta y la escuchamos con mucho gusto.